Día 53. Levítico 15. Dios le ordenó a Moisés y a Aarón que les dieran a los israelitas las siguientes instrucciones. Todo hombre que tenga una infección en su pene será considerado impuro, ya que le salga pus o no. También se considerarán impuras la cama donde se acueste a ese hombre y silla donde se siente. Si alguien toca a este hombre o toca su cama o su silla, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Si ese hombre escupe sobre una persona pura, esa persona quedará impura hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Si el hombre usa una montura, ésta quedará impura. Si alguien toca un objeto que este hombre haya usado, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Lo mismo hará quien haya sido tocado por ese hombre, si éste no se había lavado las manos. Si éste no se había lavado las manos, toda olla de barro que toque ese hombre tendrá que romperse y todo objeto de madera que toque tendrá que lavarse. Si ese hombre sana, deberá esperar 7 días, después de los cuales lavará sus ropas y se bañará con agua de manantial. Solo entonces se considerará purificado. Al 8º día irá a la entrada del santuario para presentarse ante Dios. Llevará 2 palomas y 2 tortolitas y se los dará al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de ellas como ofrenda para el perdón de pecados y la otra la quemará en mi honor. Así el enfermo será declarado limpio de su infección. Si algún hombre derrama semen involuntariamente, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar todo su cuerpo. Si llega a caer semen sobre alguna ropa o sobre algún objeto de cuero, quedarán impuros hasta el anochecer y deberán lavarse. Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, quedarán impuros hasta el anochecer y deberán bañarse. La mujer que tenga su menstruación será considerada impura durante 7 días. Si alguien toca a esa mujer o toca su cama o cualquier otro mueble que ella use, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Si alguien tiene relaciones sexuales con ella, quedará impuro durante 7 días, pues la impureza de ellas se pasará también a él. La cama donde se acuesten quedará también impura. La mujer que tenga una hemorragia durante varios días fuera del tiempo de su menstruación será considerada impura. También se considerarán impuras las camas donde se acueste y las sillas donde se siente. Todo el que toque sus muebles quedará también impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Para volver a ser considerada pura, la mujer deberá contar 7 días a partir del momento en que se detenga la hemorragia. Al 8º día tomará 2 palomas y 2 tortolitas y las presentará al sacerdote a la entrada del santuario. El sacerdote presentará una de ellas como ofrenda para el perdón de pecados y quemará la otra en mi honor. Así la mujer será considerada pura otra vez. Ustedes, Moisés y Aarón, deberán instruir a los israelitas acerca de las impurezas. De lo contrario, ellos morirán por haber llenado de impureza mi santuario. Estas son las instrucciones acerca de las impurezas en hombres y en mujeres. Levítico 16. Con 2 de los hijos de Aarón murieron por acercarse demasiado al altar. Dios le hizo a Moisés la siguiente advertencia. Hazle saber a tu hermano Aarón que el lugar santísimo en la parte interior del santuario es un lugar muy especial. Allí acostumbro a aparecerme sobre la parte superior del cofre del pacto. Por lo tanto, Aarón no debe entrar allí en cualquier momento, pues podría morir cuando yo me aparezca. Pero si piensa entrar al lugar santísimo, deberá bañarse y ponerse su traje sacerdotal, es decir, el manto, la ropa interior, el cinturón y el gorro. Entonces me presentará un ternero como ofrenda para el perdón de pecados y quemará un carnero en mi honor. Para el perdón de su propio pecado y por el pecado de su familia, Aarón me presentará un ternero,
Por el pecado de los israelitas me presentará 2 chivos y un carnero que los israelitas mismos le entregarán. Quemará el carnero en mi honor, luego le indicaré cuál de los chivos me ofrecerá y cuál enviará al demonio. Azazel, que habita en el desierto, el chivo que me ofrezca a mí, me lo presentará a la entrada del santuario como ofrenda para el perdón de pecados. El chivo de Azazel lo dejará con vida y lo mandará al desierto. Después de que Aarón me haya presentado su propio ternero como ofrenda para el perdón de sus pecados y los de su familia, tomará el hornillo donde se quema el incienso y 2 puñados de incienso aromático, pondrá brasas de mi altar en el hornillo. Con en sus manos entrará en el lugar santísimo que está detrás de la gran cortina. Allí echará el incienso en el fuego del hornillo para que el humo vuelva a la tapa que cubre el cofre del pacto, así no morirá. Después de eso, Aarón mojará su dedo en la sangre del ternero y rociará uno de los costados de la tapa del cofre del pacto. Luego 7 veces rociará con sangre la parte delantera de la tapa. Enseguida me presentará el chivo que es la ofrenda para el perdón de pecados del pueblo, y luego llevará la sangre al lugar santísimo, y hará lo mismo que hizo con la sangre del ternero. Así Aarón obtendrá el perdón de los pecados y purificará a los israelitas, al lugar santísimo y al santuario. Nadie deberá estar cerca del santuario mientras Aarón esté allí para obtener el perdón de pecados de todos. Cuando él salga de allí, irá hasta mi altar y lo purificará. Moja su dedo en la sangre del ternero y el chivo y untará cada una de las puntas del altar, y luego rociará 7 veces así limpiará el altar de las impurezas de los israelitas y lo consagrará a mi servicio. Cuando Aarón termine de hacer todo esto, me presentará otro chivo, el que dejó con vida. Pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todos los pecados de los israelitas, y así pondrá sobre el chivo los pecados del pueblo. Luego el chivo será llevado al desierto para que se lleve con él todos los pecados cometidos por los israelitas. Después de eso, Aarón entrará en el santuario, se quitará la ropa de lino que se puso al entrar en el lugar santísimo, se lavará con agua en el lugar apartado para eso y volverá a ponerse su ropa normal. Entonces saldrá y quemará en mi honor su ofrenda y la ofrenda del pueblo para que yo perdone sus pecados y los del pueblo. Además quemará sobre el altar la grasa de los animales que se ofrecen para el perdón de pecados. El que lleva el chivo al desierto tendrá que lavar su ropa y bañarse antes de entrar de nuevo en el campamento. Los restos del ternero y del chivo se sacarán del campamento y allí se quemarán. La persona que los queme deberá lavar su ropa y bañarse antes de entrar de nuevo en el campamento. Este mandamiento no solo es válido para los israelitas, sino para todo refugiado en el país. El día 7º del mes de Tebet no deberán comer nada ni harán ningún trabajo. Será un día de descanso completo y de ayuno, pues en ese día yo les perdonaré todos sus pecados. La ceremonia la realizará el sacerdote que esté autorizado. Se pondrá su traje sacerdotal de lino y purificará el lugar santísimo, el santuario y el altar, y también a los sacerdotes y a todo el pueblo. Para obtener el perdón de sus pecados deberán cumplir este mandamiento una vez al año. Todo se hizo como lo había ordenado Moisés. Salmos 53. Poema de David. Instrucciones para el director del coro. Este himno deberá cantarse con voz triste. Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida, todo lo que hacen es detestable, ninguno de ellos hace lo bueno. Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios, pero no hay uno solo que no se haya apartado de Dios, no hay uno solo que no se haya corrompido, no hay uno solo que haga el bien.
Ustedes, gente malvada, que allí están llenos de miedo, que jamás buscan a Dios y que se hartan de comida a costillas de mi pueblo, deberán saber esto. Dios dispersará por todas partes los huesos de sus enemigos. Dios los pondrá en vergüenza porque los ha rechazado. En cambio, el pueblo de Dios no tendrá por qué temer. ¿Cómo quisiera que Dios nos enviara desde Jerusalén a alguien que salve a nuestro pueblo? Cuando Dios nos haga prosperar todos en Israel estaremos felices. Lucas 9. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús les dijo: No lleven nada para el viaje, no llenen bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero. Tampoco lleven ropa de más. Cuando lleguen a una casa, quédense a vivir allí hasta que se vayan del lugar. Si en alguna parte no quieren recibirlos, cuando salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Los discípulos salieron y fueron por todos los pueblos de la región, anunciando las buenas noticias y sanando a los enfermos. El rey de Herodes Antipas se enteró de todo esto, lo que estaba sucediendo, y se preocupó mucho, porque algunas personas decidían que Juan el Bautista había resucitado. Otros decían que había aparecido el profeta Elías, o que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: ¿Quién será este hombre del que tanto se oye hablar? No puede ser Juan el Bautista, porque yo mismo ordené que lo mataran. Por eso Herodes tenía mucho interés en conocer a Jesús. Cuando los 12 apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego Jesús los llevó al pueblo de Betsaida, pues quería estar a solas con ellos. Pero tan pronto como la gente se dio cuenta de que Jesús había ido a Betsaida, lo siguió. Jesús recibió amablemente a toda la gente y empezó a hablarles acerca del reino de Dios. También sanó a los enfermos. Cuando ya empezaba a oscurecer, los 12 apóstoles fueron a decirle a Jesús: Envía a esta gente a los pueblos y caseríos cercanos, a buscar un lugar donde puedan comprar comida y pasar la noche. Aquí no hay nada. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: Solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Si fuéramos a dar de comer a toda esta gente, tendríamos que ir a comprar comida, pues hay más de 5,000 personas. Pero Jesús les dijo: Hagan que la gente se siente en grupos de 50. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Luego los partió y dio los pedazos a los discípulos, para que ellos los repartieran entre la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. En una ocasión Jesús estaba orando solo, y sus discípulos llegaron al lugar donde él estaba. Jesús les preguntó: ¿Qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron: Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Después Jesús les preguntó: ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: Tú eres el Mesías que Dios envió. Pero Jesús les ordenó a todos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús también les dijo a los discípulos: Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me rechazarán y me matarán, pero 3 días después resucitaré. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se va a salvar. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye y a sí misma y se pierde para siempre.
Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que vean el reino de Dios. 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. De pronto aparecieron Moisés y el profeta Elías, rodeados de una luz hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. Pedro y los otros 2 discípulos estaban muy cansados, pero no lograron vencer el sueño. Vieron a Jesús rodeado de su gloria, y Moisés y Elías estaban con él. Cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba hablando sin pensar en lo que decía. Mientras hablaba, una nube bajó y se detuvo encima de todos ellos. Los 3 discípulos tuvieron mucho miedo. Luego desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo, el Mesías, que yo elegí. Ustedes deben obedecerlo. Después de oír la voz, los discípulos vieron que Jesús se había quedado solo, y durante algún tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando Jesús y sus 3 discípulos bajaron del cerro, mucha gente les salió al encuentro. Un hombre que estaba entre esa gente se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, te ruego que me ayudes a mi único hijo. De repente un espíritu lo ataca y lo hace gritar. También lo hace temblar terriblemente y echar espuma por la boca. Cuando por fin deja de atacarlo, el muchacho queda todo maltratado. Le pedí a tus discípulos que sacaran el espíritu, pero no pudieron. Jesús miró a sus seguidores y les dijo: ¿No pueden hacer nada sin mí? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Ustedes están confundidos y no confían en Dios. Entonces Jesús le dijo al hombre: Trae a tu hijo. Cuando el muchacho se estaba acercando, el demonio lo atacó, lo tiró al suelo y lo hizo temblar muy fuerte. Entonces Jesús reprendió al demonio, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Toda la gente estaba asombrada del gran poder de Dios. Mientras la gente seguía asombrada por todo lo que Jesús hacía, Él les dijo a sus discípulos: Pongan mucha atención a lo que voy a decirles. Yo, el Hijo del Hombre, seré entregado a mis enemigos. Los discípulos no entendieron lo que Jesús decía, pues aún no había llegado el momento de comprenderlo. Además, ellos tuvieron miedo de preguntarle qué había querido decir. En cierta ocasión, los discípulos discutían acerca de cuál de ellos era el más importante de todos. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban, llamó a un niño y puso junto a él y les dijo: Si alguno acepta a un niño como este, me acepta a mí. Si alguno me acepta a mí, acepta a Dios, que fue quien me envió. El más humilde de todos ustedes es la persona más importante. Que Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para echar demonios fuera de la gente, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera porque él no es parte de nuestro grupo. Pero Jesús les dijo: No se lo prohíban, porque quien no está en contra de ustedes realmente está a favor de ustedes. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús iba a subir al cielo, decidió ir hacia Jerusalén. Envió unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esta región no quiso recibir a Jesús porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otro pueblo. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar.
Después Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo: No se puede permanecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. El que se pone a arar en el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.